Ok, comencemos. ¿Me logran escuchar? Aquí está Yo sí. el micrófono máximo. Ok, iniciamos. Antes de empezar, ¿cómo les fue con los videos? ¿Los pudieron ver? Ya. Recuerden que la idea es no irse atrasando porque todas las semanas nos vamos a ir repasando. Entonces, ¿cómo les fue con los primeros? Ladri. ¿Algún Creo que el comentario? primero, el primero sí se enfocó mucho sobre el cómo se define la calidad o digamos cómo se estructura, ¿verdad? Sobre asegurar control y mejora, ¿verdad? Ujú. Sí. El segundo explicó mucho aspectos directos a las discrepancias y al cómo prestar mucha atención a la desviación estándar. Ujú. El tercero fue una explicación bastante amplia en base a la definición de proyecto como tal y a y como a su flowchart, ¿verdad? El cuarto, sí mencionaste mucho en tema como de los 5 aspectos principales que trabaja o que uno puede encontrar a la hora de realizar una mejora, entiéndase esos sigmas, bueno, así lo vi yo, entiéndase que si son errores, si es por tiempo, si es por costo, si es por personal y si es por volumen. Y que una buena forma de poder trabajar este tema es por medio de un Pareto, como para poder definir cuál proyecto es el que mejor se acondiciona a una mejora en sí. El quinto eh, explica mucho lo que, o la importancia del poder llegar o declarar un yield, ¿verdad? Un yield en temas de esa medición de la mejora que se va a buscar, ¿verdad? Y ahí enfocaste mucho lo que es la definición de efectos por unidad, de efectos por oportunidad, de efectos por millón. Y más o menos también enseñaste la fórmula que se aplica para encontrar el sigma especial. Y el sexto, que es el cómo y pues usar este machote, por decirlo así, del Project Charter, también muy interesante. Entonces creo que ese sería mi resumen de cada uno. No Ok, tengo así como perfecto. una duda en específico. ¿Alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto o lo que vieron por el momento? ¿No hay dudas? Ok, entonces voy a hacer un resumen ejecutivo. En este caso lo puedo hacer porque la materia no era mucha. En otros casos va a ser un poco más difícil, pero vamos a ir haciendo resúmenes de lo más primordial. Entonces, la parte de calidad, el primer video es solamente para que ustedes sepan en dónde estamos. Porque a veces no se entiende en qué mundo de calidad estamos, si en aseguramiento, en control o en mejora. Pero ya sabemos que la mejora sale de la discrepancia que hay entre lo que se dijo que se iba a hacer contra lo que se está controlando. Entonces de ahí es donde sale la mejora. Ahora, bueno, hablemos sobre los proyectos. Cuando vamos a iniciar todo este mundo de vida de proyectos, cómo lo vamos a trabajar, qué se va a realizar. Entonces tenemos varios problemas. Todas las operaciones van a tener problemas. Todas. Todas las compañías van a tener problemas. También todas. No hay ninguna que no tenga problemas. Pero hay problemas que son más importantes que otros. Entonces, a veces nosotros enfocamos los problemas en relación con las personas. Corríjame, por favor, porque es que no me acuerdo. Porque he grabado tantos videos que no me acuerdo. Yo expliqué o yo hice la matriz con el ejemplo de las personas y los errores en algunos de los videos o no. Al principio. Pues casi siempre son los mismos nombres como María, Juan y Pedro, contra errores. ¿Esa parte lo había grabado o no? Mm, no, Adri. No, me parece que no. No. Ok, genial. Bueno, resulta que
en la tradición o en la operación tradicional, muchas veces sí, le echan las culpas a las personas. Entonces le dicen a las personas como que ellos son los responsables del problema. A veces sí, a veces no. Entonces, supongamos que tenemos 4 personas. Tenemos a María, a Juan, a Pedro y a Luis. Y existen el problema A, B, C y D. Ahora, la distribución de errores por cada... Esos son los tipos de error, dependiendo del proceso. Aquí van 10, 11, sí. Okay. Estamos en una posición en donde sabemos que existen 4 tipos de errores, o bien procesos en donde existe cada cierto tipo de error. Y tenemos 4 personas que están en esta operación. Entonces, supongamos que esos son diferentes problemas que ustedes tienen en la operación actualmente y estos son los que ustedes tienen asignados para cada uno de ellos. Hay una gran cantidad de problemas y ustedes deciden despedir a alguien. ¿A quién despiden y por qué? ¿A quién despedirían y por qué lo despedirían? De ahí tal vez el problema es el proceso A, tal vez no tanto las personas. Correcto. Por lo general, de hecho hay muy pocas personas que responden esa pregunta. Por lo general, o en lo básico, en lo clásico, le echamos la culpa a las personas dentro del team. Entonces, en este caso, ¿quién tenía más cantidad de errores? Me parece que era María, que tenía 19 errores. Entonces, tal vez algunos de ustedes lo que hicieron fue empezar a sumar la cantidad de errores para ver a quién teníamos que despedir. Porque es el approach original o el que viene arrastrando hace muchos años la sociedad. Una persona se está equivocando, saquemos a la persona. Y no nos fijamos directamente en la parte del proceso. Ustedes, la primera parte, antes de iniciar todo el mundo de problemas, que ya la semana pasada, por cierto, la semana pasada era clase 0, es que creo que algunos no malentendieron esa parte. La semana pasada no era clase, era introducción. La primera clase es esta, son 10 clases, entonces esta es la clase 1. Todas las demás invitaciones van a llevar número, clase 2, clase 3, clase 4, es decir, así hasta que lleguemos al final. Bueno, les estaba comentando. Una de las cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta cuando ustedes tal vez ya tienen el problema identificado, porque ustedes pueden identificar el problema, como lo vimos en el video de Bob Esponja, en la parte de la destrucción de la ciudad. Y ustedes podrían pensar, ah, no, en este caso, despidamos a Bob Esponja y a Patricio porque ellos fueron los que se equivocaron. Pero es el procedimiento lo que está erróneo. Entonces, muchas veces atacamos a los top performance porque no nos damos cuenta que es el proceso lo que los hace a afectarse por lo que está mal. Si nosotros arreglamos un proceso, entonces los datos van a caer por completo. Aquí ya tendría 4, aquí tendría 4, aquí tendría 3 y aquí tendría así 7. 7. Entonces tal vez si vamos a deshacernos de una persona que está bastante bien o que no, por lo menos no era la peor, simplemente porque no nos dimos cuenta. Entonces cuando nosotros estamos buscando problemas para poder arreglar o tenemos un conjunto de problemas, la primera parte que les tiene que quedar es no podemos buscar el problema en la persona. Es decir, no es la persona quien lo realiza. Por otro motivo por el cual tienen que pensar que no pueden pensar en una persona como el problema. Ustedes pueden sacar a María y pueden traer a Marta, pero Marta puede cometer exactamente la misma cantidad de errores.
O se pueden ir los top performance, se pueden ir las personas. En empresas como las que nosotros trabajamos, la rotación de personal es extremadamente grande. Y, por ejemplo, en call centers tienen una rotación enorme. He visto call centers de 40, 60% de rotación anual. Eso es una monstruosidad de rotación. ¿Y por qué? Porque obviamente la gente que siempre está en la primera unidad de defensa son los que se hartan más rápido. Y suena feo decirlo, pero la verdad, entre más abajo sea la posición, más probabilidad hay que la persona se vaya a otra posición. Y esto sucede también porque, obviamente, la parte económica, cuando una persona que en Costa Rica recibe $500 de salario, le ofrecen $50,000 más, que serían como $100 más, estamos hablando de que para que le hagan un aumento así, en una empresa normal tendría que pasar más de 2 años, porque generalmente una privada no te aumenta un 10% de un año a otro, ojalá que sí fuera, pero generalmente es de un 5 o muchísimo menos que aumentan las empresas. Entonces tenemos que jugar con el factor. Las personas se van a ir por lo que sea, porque van a ver un aumento un poco más grande. Y número 2, las personas se van porque están hartas. Y esa es la palabra que ustedes siempre tienen que pensar. Yo que he tenido la oportunidad, digamos, y tengo varios amigos que son CAD designers, ellos me cuentan que es muy cansado el trabajo, porque tienen que estar enfrente de la computadora y tienen que tener muchísimo cuidado. Entonces, obviamente, se genera una fatiga mental que lo que hace es que haya rotaciones constantes dentro de cualquier tipo de empresas, incluyendo la de ustedes, por ese cansancio que ellos pueden tener al hecho de estar tanto dentro de la computadora. Entonces, ningún proyecto se puede enfocar con un nombre en específico. Esas cosas no se pueden pensar. Y los problemas nunca tienen que ir asociados con nombres de personas, porque las personas se van y los problemas se quedan. Entonces esa es la primera parte sobre cuando vamos a tener muchos problemas. Luego, cuando tenemos esos problemas, tenemos tenemos otra cosa que sucede con los problemas, y es que a veces sabemos que existen, pero no sabemos cuáles son y tampoco entendemos cuáles son. Entonces, hay otra cosa que tenemos que dejar de lado, y es assumptions, suposiciones. Nosotros no podemos suponer. Les comento por qué. Por lo general, nosotros los humanos tenemos tendencia a ver a una persona en específico, y esto pasa generalmente cuando estamos trabajando con personas en supervisión, gerencia y para arriba. No, esas cosas no pasan. Pero cuando estamos hablando de las personas que trabajan directamente para el público, los que están en la primera línea de defensa, esas personas por lo general siempre resaltan a una persona en particular por sus características y su forma de ser. Una persona o un grupo de personas, por así decirlo, como lo decíamos en el colegio, el popular. Entonces, ¿qué sucede? Cuando esta persona habla, convence a las demás personas de una manera muy sencilla. Entonces, supongamos que tenemos los problemas A, B, C y D. Y esta es la realidad. Y les preguntamos a ellos directamente, ¿qué cree usted que es el problema? Entonces, llega esa persona y dice, para mí es el problema A, me tiene harto. La persona y las demás personas también escuchan o se dan cuenta y dicen, sí, es que es el A es el problema, sí, el A es el problema. Entonces ustedes generan una suposición diciendo, mira, todo el mundo se está quejando de lo A, entonces voy a trabajar con lo A. Nosotros no podemos trabajar en base a esa suposición, porque lo que estamos escuchando es, sí, las quejas de las personas, pero nosotros, ustedes como Greenbills, solamente pueden leer o escuchar números. Todo lo demás, si no está backupeado por un número, es irreal o no tiene fundamentos para realmente tomar la importancia necesaria. ¿Qué pasaría si aquí el A, él tuvo 2 problemas en una semana, él tuvo uno, y aquí tiene, no sé, tuvo 2, pero a esa persona le cansa específicamente ese error porque en el caso de ustedes tal vez tiene que llamar a uno de los dentistas o uno de los odontólogos para que le ayude. Y él específicamente tal vez venía de un call center, entonces sabe que tiene que llamar a un odontólogo y literalmente es como un infierno para esa persona el tener que levantar el teléfono
y hablar con la persona. Entonces, para él, ese problema tiene que desaparecer porque lo tiene harto. Y los demás, por el hecho de que siguen la voz, simplemente calculan y hablan sobre exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Que puede ser que este tuviera 10, este pudiera tener 8, aquí puedo tener 5, este pudo haber tenido 8, pero no le importaba arreglarlo, no le importaba trabajarlo porque no era tan complicado, o porque tal vez era algo que hacía que se tuviera que poner en hold o tuviera que parar un momento la producción, entonces al mismo tiempo hasta le daba un tiempo de descanso, entonces prefería tener estos problemas porque tenía una forma para poder reposar o descansar, incluso para decirles que no puedo seguir trabajando en demás hasta que me respondan ese tipo de problemas. Pero entonces prefiere este tipo, pero al final de cuentas el que nos estaría afectando es este, no el problema A. Entonces nosotros tenemos que, si queremos identificar un problema y decir que es un problema, tenemos que tener un número que diga que realmente ese es un problema. Si es simplemente la voz del pueblo, no es válida. Nosotros tenemos que tener números tangibles para poder saber si realmente vamos o no vamos a trabajar un problema. Es como las elecciones nacionales. Cada vez que hay elecciones en este país, hay empresas que sacan encuestas. Entonces a veces tiran a uno por encima, a otro por encima. ¿Dónde están las encuestas? Si las hacen en el balcón verde, va a salir obviamente que va a ganar el Partido de Liberación Nacional. Si lo están haciendo con personas de la UCR, va a quedar PAC. Si van a ir a las zonas costeras, va a quedar Restauración Nacional. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde se pregunte, es donde van a salir las cosas. Entonces hay que ser un poquito más inteligente a la hora de obtener los datos, hacerlo un poquito más aleatorio, y aparte de eso, va a cambiar todo con números que realmente estemos entendiendo que ese es el problema general. Y aunque las personas nos den la dirección, porque ellos siempre nos van a dar la dirección, ellos nos pueden dar la dirección, nos pueden decir, existe el problema A, B, C y D, pero después de que tenemos esa información, nosotros tenemos que empezar a averiguar cuántos números corresponden a cada uno de estos en contra de cuál es el volumen que se trabaja. Entonces, para que realmente estas cosas valgan y sepamos identificar el problema, vamos a ocupar primero entender esta parte de aquí, si lo estamos trabajando por errores. ¿Preguntas hasta acá? Todo bien. Okay. Ahora, ese es el primero de los 5 puntos que les había comentado en los videos de cómo encontrar qué hacer de proyecto. Errores. Sigamos con otro. Tiempos. Hay una misconceptualización muchas veces sobre tiempos y movimientos. Entonces, si nosotros queremos reducir el tiempo, porque esto es lo que nos lleva a problemas, porque el problema no solamente que existe algo bueno o existe algo malo, también existe problemas de que dura mucho, existe problemas de que cuesta muy caro, existe problemas de que tiene mucho personal, son diferentes tipos de problemas, con un enfoque distinto. El de errores es uno. Ahora hablemos un poco del de tiempo. Cuando hablamos de tiempos, el enfoque error que existe, por ejemplo, tenemos, ese es el procedimiento que tenemos. Y nosotros vamos a ver el tiempo de duración. Hay dos cuestiones, voy a hacer otro bucket aquí. Hay dos cuestiones con estos tiempos. El primero es en qué momento del tiempo estamos tomando el tiempo. Si nosotros empezamos a pedir tiempos y movimientos del procedimiento para saber cuánto dura, y una persona empieza aquí, en este cuadrito, y termina aquí, va a ser un tiempo. Pero otra persona puede ser que empiece desde este punto de acá hacia allá. Así como puede ser que haya otra persona que empiece aquí, pero termine aquí. ¿Cuáles serían ejemplos de esto? Desde que abre el correo, el Outlook, hasta que guarda la información en un SharePoint. Esa persona
dice, el Outlook se abre una vez al día, entonces desde que lee el correo, y dice, bueno, eso es guardar el documento, no importa. Entonces lo pone hasta que le das save en el sistema, tal vez. Y esta persona sí, igual, hasta Outlook. Y aquí, perdón, aquí era desde que lee el correo hasta guardar el correo. Y este era desde que abre el correo hasta que le da nada más save, pero no lo guarda dentro del SharePoint. Son 3 procesos, es el mismo proceso medido de 3 formas distintas. ¿Y por qué? Porque si nosotros no ponemos el parámetro de cuándo empieza, cuándo termina a tener el cronómetro, todos nuestros números van a ser inservibles porque no van a tener un estándar, van a ser de diferentes tipos. Entonces, si ustedes hacen tiempos y movimientos para entender cuánto dura un proceso, pero no definen cuándo inician y cuándo terminan, entonces van a haber discrepancias muy grandes y tal vez ustedes que son supervisores tienen el grupo de la persona A y lo comparan con el grupo de la persona B y dicen, no, hombre, es que el grupo A está volando, ¿no? Y duran, no sé, 15 minutos por caso, pero el de la gente B, a eso sí les está costando. La verdad es que no están sacando la producción y están durando un montón. ¿Qué puede suceder? Que la forma en que están midiendo los tiempos para presentarlos son distintos. Entonces, si es la misma operación, debería de tener los mismos inicios y finales para no hacer comparativas entre teams o entre equipos de trabajo que vayan a chocar entre ellos porque no tengan sentido. Entonces, esta sería como la primera unidad sobre tiempos, saber dónde empieza y termina. Segunda parte de cómo se fallan mucho tiempos y movimientos en las palabras llamadas esperas. Hay personas que las toman y otras personas que no. Entonces, si uno quiere reducir el tiempo del procedimiento, tiene que entender qué tipo de espera es la que está hablando. Supongamos que aquí yo mando un correo electrónico y aquí se da una espera de 12 horas. Y ya aquí continúa con el sistema, supongamos que es SAP, un sistema muy normal. Luego aquí mando otro correo y aquí guarda en un SharePoint. Entonces, pongámosle tiempo, digamos que este dure 5 minutos, este dure 10 minutos, este dure 5 minutos y este dure 5 minutos. Hay personas que cuando están tomando tiempos y movimientos dicen, este proceso dura 12 horas con 25 minutos. Y en base a ello, calcula capacidad, calcula las personas que van a trabajar, calcula cuánto va a durar el proceso y hasta calcula las mejoras del mismo proceso. En realidad, cuando vamos a hacer una mejora del principio al final, podríamos tomar en cuenta este tiempo si queremos reducir el tiempo en que entró un caso aquí y salió aquí. Entonces, en ese caso, desde que entró el caso hasta que salió, sí podemos contar estas horas. Pero si queremos hacer una mejora en la productividad de las personas y cómo están trabajando, no podemos tomar en cuenta este tiempo de acá, porque no es productivo de ellos. Nosotros cuando vamos a analizar el tiempo de una persona, no tomamos en cuenta las esperas, sino el tiempo únicamente que la persona es productiva. Mentira que va a mandar aquí el correo y se va a esperar 12 horas hasta que le regrese, ¿no? Él sigue con otro correo. Entonces hace cosas en paralelo. Mientras espera, está trabajando con otro correo probablemente. Entonces, ¿qué sucede? Estos tiempos de acá no se pueden tomar en productividad para decir, mejoré el proceso en tantas horas. Mejorar el proceso es una cosa, que sería el tiempo sin esperas. Mejorar el flujo de cuando entró un caso y salió, ya es otra cosa porque ahí sí estamos hablando de toda la unidad, incluyendo la espera. Entonces, uno es en relación con la persona trabajando, moviendo sus manos, tocando el teclado y demás. El otro es incluyendo cuando entra algo y sale algo. Entonces, para tomar tiempos o para saber qué tipo de proyecto yo quiero, necesito encontrar bien la parte del tiempo. Porque resulta que hay algunas empresas, algunas personas, donde llegan y dicen, mira, voy a automatizar todo esto. Y ya lo elimino por completo. Pero cuando dan el resultado del proyecto, tomaron en consideración esto y lo único que redujeron fueron 20 minutos.
Sí, pero entonces no valió tanto la pena, le van a decir tanta automatización, tanto trabajo que tuviste, tantas cosas, pero es porque tomaban los tiempos. O sea, en realidad, si hubiera sido un proyecto así, hubiera sido extremadamente bueno a nivel manual, pero no a nivel completo. Entonces hay que enfocar correctamente qué tipo de problema en relación con tiempo es el que yo estoy solucionando para sacar las métricas en relación a lo mismo. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces continúo. Tercer tipo, personas. A veces tenemos muchas personas en una operación o a veces tenemos muy pocas personas en operación. Cuando nosotros, o tal vez a veces pensamos que nuestra operación de personas no está trabajando correctamente con relación a la cantidad de casos que debería sacar o de producción que debería sacar. Entonces, vamos a ver cuántas personas tenemos y saber cuánto dura cada uno de los procesos que ellos están realizando. Es decir, que las personas va de lado con el volumen y va de lado con el tiempo sin movimientos, que sería este de acá, del proceso que están trabajando para encontrar primero cuántas personas ocupamos, porque muchas veces pensamos que ocupamos menos personas y nos termina dando que ocupamos más personas. Entonces hay que tener esos datos acá, la cantidad de personas que tenemos actualmente, el volumen, los tiempos y movimientos, y trabajamos las personas, bueno, si los consideramos correctamente, deberían de ser 136 horas mensuales o 6,5 horas diarias. Esto es lo que una persona realmente es productiva. Ustedes dicen, hay empresas, y de hecho me ha tocado en algunas empresas cuando estoy dando consultoría sobre esos temas. De hecho, me acuerdo de uno perfectamente que a mí me dijo el muchacho, que mi empresa trabaja en 12. Y yo le dije, sí, ¿y cuántas son productivas? Los seres humanos no somos robots. No es que vamos a empezar a las 6 de la mañana y vamos a terminar a las 6 de la tarde con la misma energía, con las mismas ganas, etcétera, etcétera. Entonces se va reduciendo más y más y más la velocidad en la que se hace. Y cuando se saca un promedio, son 6,5 horas que una persona es realmente productiva. De hecho, si ustedes ven estudios que hacen Alemania, Bélgica, el Reino Unido, etcétera, etcétera, las personas están enfocadas hacia esta tendencia. Porque si no importa que la persona la pongamos a trabajar 20 horas, se va a cansar y va a disminuir, van a aumentar los errores. Entonces es bueno que trabajemos a ese cierto punto a eso. Porque aunque ellos estén 9 horas en un trabajo, tenemos que pensar en las siguientes cosas. Pueden haber reuniones, van a tener que comer. Y como le digo siempre a todos mis estudiantes y a toda la gente con la que yo he trabajado, casi que el chisme es lo que mantiene a las personas tranquilas dentro de un trabajo, el poder interactuar con otras personas y chismear entre ellos. Eso es lo que hace que una persona soporte y tolere el trabajo cuando está en la primera línea de defensa. El poder conversar. Yo le digo chisme porque al final de cuentas somos ticos y la mayoría es para eso que tenemos conversando con la gente de la par. Bueno, no sé si ustedes han estado en posiciones en Flor, pero yo he estado en call center y esto es como el pan de cada día. Entonces, hay que pensar que pueden ser 9 horas, pero nunca podemos pensar que van a producir 9 horas. Tenemos que pensar en 6,5 horas y pensamos en estas partes. También tenemos que pensar en otras cosas que son humanas, como ir al baño, levantarse para estirarse, breaks. En la vieja escuela, antes las personas decían, tiene 30 minutos para almorzar y 15 minutos de break. Los puede tomar en la mañana o en la tarde y se aguanta. En el día de hoy, eso, si la persona entra a ese tipo de trabajos por necesidad y apenas le sale otra cosa, se van de la noche a la mañana. Votando la operación, no les interesa, que tenían un proceso, no les interesa, que estaban con medio cliente, no les interesa. Y es entendible. Así no podemos pensar como en los 80s, en los 90s, e incluso como en 2000. La vida cambió hace mucho tiempo. Y si sus padres, si les preguntan, tal vez ellos estuvieron 30 años en un trabajo, por lo menos el mío lo estuvo. Pero y hoy en día no es así. Cada 2 años se cambiaban, incluso hace unos 10 años.
Hoy en día, la gente que no ha subido de posición, que está más en el floor, tiene una rotación de hasta 1 año o menos tiempo. Eso depende de todo esto. Entonces, esto nos da también una estabilidad de que la persona se sienta un poco más tranquila, de que no tiene tanta presión para poder trabajar esa cantidad de horas. Entonces, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cuánto es el tiempo que podría durar? ¿Qué dice el calculador? Un segundo para traer acá. ¿Cuánto tiempo puede durar un caso de ustedes en promedio? Como 20 minutos. Una persona trabaja 390 minutos productivos en un día, 20 minutos dura un caso. Eso quiere decir que una persona tiene capacidad de producir 19 casos por día. ¿Cuántos tienen que producir? ¿Cuál es el promedio por día que debían de producir? Para Es que turno de tenemos más o menos como 3 tipos de casos. En algunos se dura un poco más, un poco menos. Entonces al final se mide un porcentaje, pero sí anda por ahí de esa cantidad. De que trabajen como 19 casos diarios. Sí, aproximadamente por ahí andaría. ¿Okay? Si ese es el dato que ustedes tienen, está bien calculado. Si ustedes piden más producción a una persona, lo que van a generar es que la saque, pero que la saque mal. Entonces, por la presión, y eso también le lleva a la persona también, cuando nosotros no calculamos estas cosas, vienen otros problemas asociados con esto, incluyendo la extrema rotación por el cansancio mental de las personas. Entonces, son cosas que tienen que considerar cuando estamos hablando de personas, si estamos viendo problemas, si estamos viendo cómo estamos sacando la operación, si nos está dando, si no nos está dando la cantidad de gente que tenemos. Ahora, sigamos con el siguiente punto, que serían los costos. Y aquí tenemos que dividirlo del costo que queramos hablar. ¿Queremos reducir el costo? En costos estamos hablando que sería igual a todo lo que tenga que ver con dinero. ¿O queremos incrementar la cantidad de dinero? Es decir, queremos ver cómo aumentamos la producción para ganar más sin aumentar costos o reduciendo costos, pero aumentando la cantidad de trabajo que tengamos. Entonces, una pregunta, ¿ustedes están todos en un site o están cerca unos de otros o están desde la casa? Es para saber sobre un ejercicio que quiero ponerlos a hacer la otra semana. Variado. Variadito. Está mezclado, está mezclado. Y días como hoy, entonces no están, o sea, no todos están dentro del site. No, señor. Ok, voy a pensar entonces cómo acomodo el ejercicio para enseñarles algo sobre reducciones de costos dentro del mundo de Six Sigma. Bueno, entonces aquí ustedes necesitan seleccionar exactamente si vamos a bajar, si vamos a subir, qué es lo que vamos nosotros a trabajar. Ahí ninguno de ellos es importante si no tenemos una comparación por medio de lo que es el volumen. Eso es la parte más importante de este punto hasta el momento. Bueno, ¿qué sigue? Cuando tenemos esto, podemos empezar a graficar sencillamente algunos gráficos como este para ver dónde se cruza la información, qué es el mayor, qué es el menor. Este gráfico de aquí lo podemos utilizar varias veces, nada más es ponerlo de mayor a menor. Y lo podemos usar 4 veces y vamos a ver si existe una combinación. Entonces, estas son formas en las que yo puedo empezar a trabajar en encontrar problemas. Sé que hay problemas. Bueno, ¿qué queremos reducir? Tenemos que entender ¿qué queremos hacer? Tenemos que entender primero esa pregunta cuando hablamos de problemas. Si estamos hablando de errores, no necesariamente tiene nada que ver con tiempos. Si estamos hablando también de errores, no necesariamente va a afectar en gran manera costos, ni tampoco personas. Si estamos hablando de reducción de personas,
no necesariamente va a reducir errores, de hecho podría incrementarlo. No necesariamente va a disminuir el tiempo, más bien podría incrementarlo, reducir personal, y costos no necesariamente los va a reducir, los podría incrementar si aumenta el OT que tienen que pagar. Entonces hay que tener como el balance de primero qué es lo que necesita mi operación. Y ahí ustedes en cada uno de sus equipos de trabajo, lo que tienen ustedes, cada uno tiene indicadores. Ahí ustedes tienen que ver cuál es el indicador que me está fallando en este momento en mi equipo específicamente. Tengo muchos errores porque me devuelven muchos casos. Mi equipo de trabajo está saliendo con sus procedimientos. Tengo más personal del que debería tener, tengo muy poco personal. ¿Cómo lo justifico? ¿Cómo hago? Los costos que estamos teniendo por X motivo, ¿no? En esa parte no sé cómo trabajan ustedes, son muy altos y necesitamos reducir costos operativos. Entonces, dependiendo del enfoque de en qué estén sentados ustedes en el momento, es cómo lo van a trabajar. Hay otra cosa que son proyectos ya cocinados, que simplemente llegan y se los dan a ustedes. Entonces ya están enfocados en algo así. En cierta parte es más sencillo porque la operación nada más llega y les dicen arregle tal cosa porque existe tal problema o existen tantos errores que están saliendo diarios. Entonces en ese caso ya es un proyecto cocinado porque ya sabemos qué es lo que está sucediendo. O sea, ya no hay una sorpresa, simplemente nos están tirando algo y lo enfocamos a cada uno de estos puntos y empezamos a trabajarlo. Ahora, muy importante es cuando ustedes tengan la parte de problemas y decidan hacia qué punto van a atacar, no se vayan a pensar que van a arreglarlo al 100%. Eso sería mentirse a ustedes mismos. Nadie puede arreglar el 100% con un proyecto, porque siempre va a existir algo que va a quedar ahí rezagado. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando entiendan qué es lo que ustedes quieren de este punto, trabajen un 50%, es decir, digan o prometan que el 50% de los errores o los tiempos o las personas o los costos es lo que ustedes pueden trabajar, o menos del 50%, pero no más arriba. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hacen un proyecto donde ustedes prometieron el 100 y lograron 50? Lo que van a juzgarlos es de que no pudieron hacer las cosas bien, que prometieron y no cumplieron. Pero ¿qué pasa si ustedes prometen 50 y dieron 60? En realidad se les va a felicitar más porque van a decir, vamos. ¿Qué pasa si hace menos? ¿Qué pasa si hace solamente 40? No se le va a juzgar porque obtuvo un gran logro. Se fue, o sea, llegó muy alto al punto que ocupaba. Entonces, al final de cuentas, traten de irse con números bajos dentro del mundo cuando están tratando de crear la selección del problema al cual ustedes van a atacar. Hay problemas como el que vimos la semana pasada dentro del video, que es simplemente buscar al final cuál es lo que está sucediendo, pero hay que cuantificar los daños también de ese problema dentro de alguna de estas esferas por medio del volumen para ver si el problema realmente es tan fuerte o simplemente es un problema un poco más bajo que se puede manejar desde un punto de vista distinto. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas, comentarios, dudas? Yo voy a fijarme en el tema un segundo. Segundo, estoy viendo el temario. Ok. Cuando nosotros el problema que vamos a trabajar, esto es igual a decir la idea del proyecto que vamos a trabajar. Y ahí es donde vamos a empezar a subdividir esta idea y vamos a crear el Project Charter, en donde lo que vamos a poner ahí
es una generalidad del proyecto. Ningún proyecto se lidera con el Project Charter. Erróneamente, muchas personas piensan que es la manera correcta de liderarlo, y eso no es así. El Project Charter es una fotografía de lo que yo quiero. No es el cómo voy a llegar ahí. Supongamos que vamos a una peluquería, y no sé si ese ejemplo lo había puesto ahí en los videos, y ustedes quieren un corte de pelo en específico. Si ese corte lo lideraran por medio del Project Charter, sería como recortar la revista y pegarse los pedazos de papel en el pelo, porque no están dando ninguna indicación, simplemente están copiando y pegando lo que está diciendo una foto. En realidad, esta foto es para enfocarnos hacia dónde queremos nosotros ir y qué es lo que nosotros queremos hacer. Una vez que nosotros tenemos esta parte de acá, ¿tienen alguna duda sobre la confección del Project Charter que vieron dentro del video? Bueno, ok. Una vez que tenemos este Project Charter, nosotros buscamos sus aprobaciones. Es decir, nosotros llegamos y aprobamos o le pedimos a las personas encargadas, en caso que tengamos que hacerlo, de que nos aprueben el proyecto. Hay proyectos que no hay que hacer ese tipo de cosas. Digamos, si ustedes son autónomos en cada una de sus celdas de trabajo, y no tendrían como que pedir permiso, simplemente mostrar resultados. En otros tiempos sí hay que pedir como ciertos, en otros tipos de trabajos, tal vez sí hay que pedir autorizaciones. Entonces, este modelo depende del tipo de trabajo. Si la autorización simplemente es expresar que se está realizando algo, pues se expresa. Si nos dijeron, es que tu equipo de trabajo está durando mucho tiempo, entonces generamos el Project Charter en base a eso, y la aprobación, en vez de la aprobación, sería como una fotografía a las personas que nos están diciendo que tenemos que trabajar en eso, que hacia ese punto es donde nos estamos dirigiendo. Entonces se trabaja la aprobación y empezamos con la planeación. No voy a ver la parte de planeación porque eso está bastante explícito en el video y es bastante largo. Entonces voy a ver una herramienta y es una de las primeras herramientas que vamos a ver. Vamos a ver, para buscar un ejemplo. Un segundo. Okay. Ok. Esto es actividad. Ok, resulta que cuando uno tiene todo el modelo de las cosas que necesita para su planeación, es decir,
Espero que hayan ido sobre el video, pero cuando se está trabajando, cuando ven el video, uno va a revisar el alcance, los costos, los tiempos, calidad, recursos humanos, comunicación, todos los demás. Resulta que eso es como las generalidades, pero dentro de la planeación, algo que nos tiene que quedar de toda la información que recolectamos son actividades. ¿Qué actividades vamos a realizar nosotros? ¿Por qué? Porque son las que nos van a llevar a trabajar un proyecto. Por ejemplo, si hay que tomar tiempos y movimientos, supongamos que vamos a reducir, no sé, el lead time. Para los que no saben qué es esto o no han visto los videos de Lean Manufacturing que habían, lead time es el tiempo que dura desde el inicio hasta el puro final de un procedimiento. Supongamos que eso es lo que yo quiero reducir. Entonces, para poder reducirlo, yo tengo que hacer cierta investigación para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, ocupo para algo tan simple como reducción de tiempos, necesito sacar tiempos y movimientos para saber qué es lo que se ocupa. Pero también ocupo sacar algunas reuniones para poder entender cómo está formado el proceso. O sea, no puedo sacar tiempos y movimientos si no sé el mapeo del proceso para saber dónde inicio y dónde termino. Si voy a sacar varias muestras y no las voy a sacar yo, entonces tal vez tenga que hacer entrenamientos con la gente que, lo va a hacer. Y así constantemente todas las actividades que vayamos a tener para poder lograr lo que estamos buscando. Esas actividades son las que vamos a poner aquí. Y hay actividades que van a tener dependencias. Por ejemplo, yo no puedo llegar a sentarme a sacar tiempos y movimientos si no, si mi gente no ha tenido el training para poder saber cómo se hace. Pero yo no puedo tener un training si yo no me he tenido una reunión con los managers tal vez de ese procedimiento para sentarme y pedirles autorización de tomar a las personas. Y así cada una de las cosas puede tener dependencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos las actividades en el mayor orden posible, los tiempos en cada una de ellas y las dependencias que cada una de ellas vaya a tener. Entonces, la primera actividad en este caso no tiene dependencia, la segunda actividad sí tiene dependencia y así constantemente. Vamos a cambiar los datos numéricos por letras. Entonces, ¿de qué nos sirve esto? Es porque en la planeación nosotros vamos a dar un tiempo en duración de cuánto dura algo en poderse realizar. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Como hay dependencias y hay cosas que pueden estar trabajándose al mismo tiempo, para eso ponemos las dependencias, porque queremos ver si existen dependencias en todos los procedimientos o no. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer la siguiente herramienta. Actividad A. ¿Tiene una dependencia? No, es el inicio. ¿Cuánto dura? 2. Supongamos que son horas. La unidad de tiempo en este caso no importa. Va a durar 2. Actividad B. Depende de la primera. Vamos a dejar aquí para acordarme para la 2. Depende de la A, entonces la B depende de la A. La C depende de la B. Bueno, pues la B dura 1. Y la C depende de la B. Entonces aquí va C. Y la C dura 3. Hasta ahí no vamos viendo que haya un problema. Vamos a ver que la D depende de la C. Pues tampoco hay problema. Y la D dura 2. Ahora, la E depende de la A. Ya quiebra un poco. Y la E dura 5. Entonces ya no tiene nada que ver con los demás puntos. Ya podemos darnos cuenta que podemos trabajar independientemente de estas actividades de esta de acá. La F depende de la tarea número 3, que es la C.
Y falta un dato ahí. Y la G me depende de la 5 y la 6. La 6 esta, la 5 esta. La F. C. Ese ejercicio está raro. Voy a cambiar este de acá. La F depende. E. Y voy a cerrar. Eso nada más es para que me dé el ejercicio, si no me da las. Este de acá. La F durando 2. Este de acá. Okay. Así sería como quedaría el camino. Todos inician de la A. De la A va a tener dependencia la E y la F tiene dependencia de la E y luego tiramos a esta la G. Y luego tenemos A, B, C y D como actividades. Entonces hay actividades que pueden trabajar paralelas. Hay unas que pueden durar más que otras, entonces hay que ver dónde tenemos tiempos de holgura. Pero lo más importante ahorita es cuál es la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? El tiempo que nosotros no podemos fallar porque es importante. Hay tiempos que podemos tener holgura, eso quiere decir que nos va a sobrar tiempo, pero hay actividades que van a ser constantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Toda actividad va a empezar del día 0 y se le va a sumar el de abajo, que es el numerito que pusimos aquí. Entonces, 0 más 2, 2. Ahora, si se dan cuenta, el 2 puede salir por dos partes. Entonces, pongo un 2 aquí y un 2 aquí. Ahora, 2 más 5, 7. 2 más 1, 3. El 7 salta para acá. Ahora, 7 más 2, 9. Y aquí ese 3 salta para acá. 3 más 3, 6. Y este 6 salta para acá. Y ahora 6 más 2, 8. Ahora hay dos números que quieren aprovecharse de este pedacito de acá, que es el que hemos trabajado en todos lados. Hacerlo aquí en grande. Todo siempre empieza con 0, con el predecesor. Aquí es el dato de duración. Y aquí es la suma de este dato más la duración. Cuando ya estamos así peleándonos, el que toma la delantera es el número más grande. Entonces, en este caso, es 9. 9 más 3 son 12. Eso quiere decir que el proyecto, si esto fueran días, duraría 12 días. Erróneamente, una persona podría empezar a sumar para sacar el tiempo del proyecto. Y diría 3, 6, 8, 10, 15, 18 días. Cuando realmente estaba durando 12 días. ¿Por qué? Porque hay actividades que trabajan en paralelo. Entonces, al poner las actividades de esta forma y poner toda la información, nos ayuda a hacer este esquema para saber el tiempo que tenemos. Y de ahí empezamos a identificar la ruta crítica, que es la ruta que dura más tiempo y que no se puede romper. ¿Cuál es la que tenemos? Empieza esta de acá. De aquí el número más grande, el que había ganado era este. Y de aquí nos vamos para atrás. Entonces la ruta crítica es A, E, F, G. Esa sería nuestra ruta crítica, porque es el tiempo de duración más largo y es el que no podemos romper. Los demás tienen holgura para poderse retrasar un poquito y no van a tener algún problema o algún acontecimiento. Si lo vemos, estos nada más duran, o sea, ya tomándolos nada más por separado, tenemos que durar 1, 2 y 3, son 6. Eso quiere decir que prácticamente esto tiene un 50% de tiempo para poderse mover, porque dura 6 días, este dura 12, entonces hay una gran diferencia. A esta herramienta se le llama
Perfect. Es el nombre que tiene. Y se las pueden preguntar en el examen de Greenville, en donde les pueden poner solamente la información que ustedes calculen la ruta crítica, o que les dicen les dan una tabla así y ustedes tienen que poner toda la figura para decir al final de cuentas cuánto dura el proyecto. Entonces, sobre esa herramienta, ¿hay alguna consulta? ¿Eso cómo lo preguntan? ¿Es un marcar con X o hay que elaborar todo el diagrama? Ambas cosas. Elaboras todo el diagrama porque te dan una pregunta por marcar con X. Entonces, te viene todo esto y te dice cuál es la ruta crítica. Entonces, sí o sí, hay que montar el diagrama. Entendido, gracias. Eso sería porque tal vez las opciones que te dan son horas directamente, la sumatoria, o la secuencia, perdón, de pasos. No te entendí la pregunta. Digamos que en el marque con X que estaba preguntando Alejandro, es porque las opciones que te dan son la secuencia correcta de procesos o de pasos. Sí, correcto. Ujú, ok. Como este. A, E, F, G, A, F, E, sí. Entonces, dependiendo o sea, dependiendo del enfoque del examen que les vaya a tocar, todos van a tener exámenes diferentes. Hay varias preguntas. De aquí les tiran que respondan algo sobre el gráfico. Algunas veces, digamos, yo he hecho varios exámenes de ASQ, de certificaciones. Me acuerdo en uno en donde más bien venían los gráficos como respuestas. Entonces venía la respuesta A, respuesta B, respuesta C y respuesta D. Entonces me dieron 4 gráficos para decir cuál era el correspondiente a este de acá. En estas preguntas deben de durar mucho 1 minuto. Son rápidas. De una vez que lo hayan alineado, son muy rápidos. Sí tienen que durar mucho 1 minuto para poderlas hacer. Así sería como tienen los tiempos de plan. Okay. Una vez que ya tienen la planeación, en algunos casos ocupan aprobarla, en otros casos no tanto. Luego vienen a ejecutar. Ok, a nivel de Six Sigma, ya hablando sobre la realidad, existen varias formas en las que estos pueden surgir, esta parte de ejecutar. Hay una persona que lidera y puede solamente ser de liderar o puede tener también como una parte de ensuciarse las manos, es decir, también hacer las cosas. Entonces, depende del puesto, es diferente. Si ustedes van a liderar y van a liderar sus personas que les den la información, entonces en ese caso ustedes están en este bucket de aquí, en la parte de ejecutar, y ustedes mandan las órdenes hacia abajo. Necesito tener tantos tiempos y movimientos. Entonces ustedes dicen dónde empiezan, dónde terminan, y ellos tienen que generarlo. Luego ustedes les van pasando las cosas que ustedes ocupan. Bueno, necesito que me termine también, que me mapee ese proceso, necesito que haga tal cosa. Entonces en ejecución simplemente lo mandan. En algunos casos, en algunas empresas, el Black Belt es estratégico y es el que lidera únicamente. Y el Green Belt, en conjunto con el Yellow Belt, son los que están recolectando los datos. En algunos casos, en otro tipo de empresas, el Black Belt reconoce el proyecto problema, se lo da al Green Belt y el Green Belt lo que tiene que hacer es ejecutarlo y el Green Belt se lo pasa a sus Yellow Belts para obtener toda la información. Entonces eso no está escrito en piedra, es como ustedes deseen y puedan también, dependiendo de la empresa, que les dé la oportunidad. Recuerden, aquí la parte de ejecutar no es que en realidad quien lidera el proyecto no debería estar metiendo la mano en el mismo porque tiene otro rol. Aquí las personas lo que hacen es
hacer las actividades que determinamos antes. Si ocupábamos tiempos y movimientos, aquí lo tienen. Si ocupábamos muestras, aquí lo tienen. Si ocupábamos revisiones, aquí es donde se hacen. Y en las planeaciones es donde lo ponemos. Por ejemplo, que ustedes ocupen revisar 100 casos para poder tomar una decisión de los que existen ahorita en Align. Entonces ustedes agarran estos 100 casos, pero cada caso puede tardar, no sé, 20 minutos en revisarse. Entonces ya estamos hablando que son 2000 minutos que tienen que trabajar. Y ustedes entonces tienen que distribuirlo entre las personas, digamos, entre sus diálogos para poderlo trabajar, porque estamos hablando que 2000 minutos serían 33 horas de trabajo. Y ustedes no pueden tal vez poner a una sola persona a hacerlo, porque esa persona perdería sus números de la semana o del mes. Entonces tienen que reacomodar a la persona y tienen que dividir eso entre sus teams de trabajo. Toda esa organización son cosas que ustedes tienen que pensar y que tienen que hacer para poder hacer la ejecución correcta. Y no es si llegan a la ejecución y empiezan a pensar en eso, sino que es desde la planeación, que ya tengo los datos, los tiempos y demás, ya sé cuánto va a durar. Entonces, yo tenía que recolectar muestras y revisarlas. Una de mis actividades es recolectarla y otra es revisarla, pero tomando en consideración cuál es la distribución que yo tengo por el personal para saber cómo voy a obtener mis datos. No pueden simplemente tomar en ese momento, porque entonces podría ser que se den cuenta que son muchas horas y que la planeación va a durar más si ustedes ya presentaron la planeación y luego tienen que ir a pedir perdón o arrepentirse o a decirles que se equivocaron y rehacer todo desde el principio. Entonces, no funciona. Siempre tienen que tener esas cosas planeadas lo más posible desde esta parte de acá antes de empezar a meter ejecución, si no se va a caer la obra. Y una vez que está eso hecho, aquí hay un punto de control donde se monitorea que las cosas estén correctamente hechas. Y por último, ya sale para hacer la aprobación del proyecto para luego cerrarlo. Eso es a nivel Project Management regular, donde vive el mundo de Six Sigma. Seis Sigma está conformado por 5 letras. Estas 5 de acá. Entonces, esta de acá lo que habla es de definir el problema. Pero esa definición viene como que ya sabemos de dónde viene el problema, sabemos cuál es el problema que vamos a obtener y que de aquí lo definimos. Entonces, eso lo hicimos al principio. Pero en esta misma definición, el mundo de Six Sigma considera las partes del Project Charter y esta planeación. Entonces, todo este pedacito de acá lo vamos a definir. Luego está el mundo de la medición. La medición y el análisis tienen que tomarlo de una forma distinta. Medir es sacar una foto de lo que sucede en este momento. Es decir, en esta parte de acá, si ustedes están dividiendo el proyecto en 2 áreas, el primer proyecto tendría que ser análisis de investigación y el segundo de realización. ¿Por qué? Ustedes no pueden prometer desde este punto de acá cuánto va a durar el proyecto si ni siquiera saben cuál es el problema. Entonces, si no saben cuál es el problema, ¿cómo van a prometer una solución en cierto tiempo determinado? En ese caso, ustedes agarran este datito de acá y lo que van a hacer es que primero van a hacer un análisis de la información, van a obtener todos los datos y van a ver en cuánto tiempo necesitan obtener los datos. En mi caso, ya cuando trabajo con empresas, yo llego, digamos, hay veces que tengo que sacar datos y obviamente no tengo tanto chance y entonces quieren hacer una reducción. Yo les digo, está bien, ¿cuánto dura en promedio? Lo que les digo a ustedes, ¿cuánto duran en promedio? Me dicen, igual que ustedes, digamos, 20 minutos, y yo 20 minutos, necesito mínimo 30 muestras, son 600 minutos, eso quiere decir que ocupo 10 horas. Necesito, entonces yo les digo, bueno, necesito pensar en 10 horas únicamente para la recolección de datos. Y eso sin haber hecho gráficos, hecho información, visto si la información sirve o no. Entonces ocupo, no sé, 2 días, 3 días para esto con tantas personas. Y la parte de análisis necesito 1 día. Entonces, en mi caso, ya yo lo tengo como más robótico
pero ese es el lado donde ustedes tienen que ir pensando, o sea, ya ir viendo esas preguntas específicas que van a realizar para poder saber cuánto tiempo dura esto de acá. Recomendación, traten no de durar más de 2 semanas, de hecho esto se podría hacer hasta en 1 semana, y si ya llegan a ser pro y ya llegan a moldear muy bien toda esa información, en un solo día pueden realizarlo. Entonces no es imposible porque son datos que ya deberían de estar y nada más es moldearlos, modificarlos y ver qué es lo que está sucediendo. Estas partes de acá es donde ya se empieza a hacer el proyecto. Entonces, si ustedes quieren, pueden perfectamente poner estas áreas de acá, bueno, estas dos de acá, dentro de la misma de la planeación, antes de hacer la ejecución. Y la ejecución la pueden ver con la parte de la mejora. Pero al final de cuentas, este control es este que está aquí. Ahora, cuando hacemos la mejora, hay que pensar que hay 3 tipos de testeos que hay que realizar. El testeo interno, en mi grupo de trabajo que lo estamos haciendo para ver que nos funciona a nosotros. El testeo con parte de la operación para ver que realmente funcione. Y el testeo con una mayor parte de población para ver que no haya ninguna excepción. Esto no quiere decir que el proyecto funcione en nada. Eso simplemente quiere decir que el producto que se está generando funciona. Entonces, nosotros hacemos esos testeos para ver que el producto funcione y es en este control donde vamos a hacer un versus contra lo que prometimos acá. Es decir, ese control le hacemos el versus contra el Project Charter, donde hablamos de cuál es la reducción que vamos a realizar o la mejora que vamos a realizar para ver si la logramos o no, para ver también si podemos mandar a cerrar el proyecto y cerrarlo. Entonces, aquí es donde vamos a hacer este control de acá. Así es como se va a mover todo el ciclo del proyecto que ustedes están trabajando como Greenbelts. ¿Preguntas? Mientras reviso algo. Yo tengo una pregunta. Entonces, el Project Charter está antes de iniciar la D. ¿Perdón? El Project Charter va antes de la D. El Project Charter, digamos, estaría incluido por la parte de este de acá, de definir, y también definir se come la parte de planear. Y dime un Ok, segundo. entonces, ajá. Entonces, tanto Sí. el Project Charter como la parte de planear va dentro de la D. Perdón, se te cortó. ¿Podría repetir? De que entonces el Project Charter va dentro de la D. Sí, correcto. Ok, gracias. Deme un segundito que si no se me va a apagar la cámara para buscar el cargador. Es más, hagamos algo. Tomemos el break porque siempre busco un break. Tomemos un break de 5 minutos y volvemos a las 4:21.
Yo ya casi empezamos, estoy buscando una extensión. Gracias. Un segundito, ya vamos a empezar. ¿Pueden ver la Sí. Sí, correcto. Sí.
Espero que no se descarguen. Vamos a ver. Ok. Voy a revisar algo. Sí, perdón, vamos a buscar el cargador. Qué bonita, nada más quiero ver si estoy cumpliendo todo. Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos visto hasta el momento? Bueno, Bueno, eso es como la primera parte de cómo van ustedes a empezar a pensar sobre dónde van a agarrar un proyecto, dónde van a trabajar. Al principio se vuelve un poco difícil de obtener la información, pero con informar del tiempo ya se les va a ser un poquito más sencillo, igual de los días de clases. La idea es que ahorita tengan el concepto de cómo deben de tomar ustedes los datos para poder transformarlos. La otra parte que ocupábamos ver es bueno, ya sobre el mundo de Six Sigma. Cosas muy específicas y generales que vamos a tener. ¿Qué son estas cosas? Bueno, que Six Sigma son 6 desviaciones estándar desde un punto central. Para esa parte no tuvieron ninguna confusión. Porque creo que eso se fue en la primera fase de los videos. Si no lo así rápidamente, tenemos un circulito que tiene toda la información de algún tema. El circulito, abrimos en un céntrico, abrimos el circulito y luego le ponemos una base y le marcamos dónde cortamos. Entonces, ese se le llama la curva de Gauss, en donde aquí hay un 50% de los datos y aquí hay un 50% de los datos. Six Sigma se alineaba solamente a esto hace muchos años, pero era porque solamente se veía para el área de manufactura. Entonces, no quiere decir que sea única y exclusivamente esto. ¿Qué sucede? Que hay un límite inferior y un límite superior. Hay varios tipos de límites. Está el que pone el cliente. Está el que pone proceso. Es decir, un cliente te dice que tiene que medir de 10, máximo 11, mínimo 9. Pero el proceso, cuando te dice que actualmente están en 8,9 y 11,1. Pero ya son los del proceso, es decir, lo que está sucediendo en el proceso. Una cosa es lo que te diga el cliente, otra cosa es lo que te diga el proceso. Entonces, si nos estamos superando lo que dice el cliente, aquí lo que tenemos que hacer, trabajar, es hacer reducciones. El mundo de Six Sigma viene de, si ya vieron el video de estadística básica, que lo espero lo hayan visto, hay diferentes puntos dentro de la estadística. Entre ellos tenemos el promedio. Ese es como el dato central o el dato que nos dice cómo debería estar algo. En algunos casos ya existe el dato porque no se puede crear. ¿En qué estoy hablando de esto? Por decirles una pastilla. Si ustedes tienen una pastilla
que sirve, no sé, para el dolor de cabeza, ya tiene que estar adecuado cuánto necesita, cuál es el porcentaje de cada uno de los químicos que necesita para... Tal vez si tiene menos de un químico y más de otro, no sirve de nada. Entonces ya son datos que están ahí fijos. En el caso, por ejemplo, en el de ustedes no pueden haber tenido un dato así fijo. O sea, no fue como que se levantó el creador de Align y que dijo, un proceso de un CAT tiene que durar 20 minutos. Eso no pudo haber sucedido así. Yo me imagino que tiene que haber una historia detrás de eso. Porque esos son datos variables. Hay unos que duran un poco menos, hay otros que duran un poco más. Entonces hay que sacar todos los datos posibles y sacar un promedio o una tendencia para saber cuál es. Entonces son dos tipos diferentes de promedios. El impuesto, porque ya no hay otra cosa que hacer, simplemente es el promedio y punto, porque ese es el dato central. Y el otro que sería, porque no podemos dar un número perfecto, entonces tenemos que sacar muchos números para poder dar un dato central. Por ejemplo, un call center. Yo no puedo decir que un call center, un tipo de llamada, siempre va a durar 10 minutos. Yo necesito sacar una cantidad de llamadas y sacar un promedio aproximado. ¿Por qué? Porque cada llamada se manejará diferente, cada cliente será diferente, cada persona será diferente. Entonces, para poder sacar un promedio de cuánto podría ser que esté durando, tomando como diferentes vertientes. Entonces, son dos puntos distintos. Resulta que cuando tenemos los límites superior e inferior, bueno, del promedio, que es el dato central, obviamente los datos van un datito aquí, un datito aquí, un datito aquí, así constantemente. Entonces, ¿qué va a ser el promedio? Va a ser la sumatoria de estos datitos dividido entre la misma cantidad que hay. Eso quiere decir que si yo tengo que la sumatoria son 50 y tengo 5 datos, entonces lo divido entre 5 y mi promedio son 10. Pero también se aleja por pedacitos. O sea, el pedacito que está aquí se aleja del pedacito que está aquí. Este se aleja, este se aleja. Entonces, hay un segundo promedio, por así llamarlo, y este segundo promedio es el promedio de cuánto sale mi punto central del punto que yo tengo. Y a ese segundo promedio yo le llamo desviación estándar. Es decir, uno es el promedio de los datos y el otro es el promedio de la diferencia dentro de lo perfecto y lo que no es perfecto. Son los dos datos que yo tengo. Y entonces, desviación estándar se le conoce, o el nombre original de una desviación estándar es sigma. ¿Qué es el mismo este sigma? O sea, es lo mismo. Entonces, cuando yo digo 6, yo estoy diciendo 6 sigma, yo estoy hablando de 6 desviaciones estándar. Como esto es un espejo, no es que tiene que haber 6 de aquí a aquí, sino es que solamente tiene que haber de un lado. Porque lo que pasa de un lado, pasa del otro. Son cosas independientes. El lado de allá es independiente del lado de acá, pero lo que pasa en un lado tiene que replicarse en el otro también. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que si nosotros tenemos 6 desviaciones estándar, del punto central al punto que pide el cliente, tenemos 3,4 errores por cada millón de unidades. Entonces, si yo veo cuánto tendría que ser una desviación estándar aquí, yo tendría que tener una desviación de 0,16 en mi producto para que yo cuente esto 6 veces y me dé un sistema de 6 sigma. Ahora bien, si yo solamente tengo un 0,5, ¿cuántas desviaciones me van a entrar? 0,5, 0,5. Yo tengo un sistema de 2 desviaciones estándar, desde mi punto central hasta el máximo que me pone el cliente. Ahora, si a mí me entran 6 desviaciones para allá, me van a entrar 6 desviaciones para acá. Eso es muy estadístico y matemático porque toda la parte de 6 sigma al principio era solamente para manufactura. No quiere decir que en el caso de ustedes vaya a tener eso mucha injerencia. Puede ser que sí, dependiendo de los datos que ustedes tengan, o puede ser que no, si están trabajando más con los datos de atributos. Los datos de atributos quiere decir que se van a basar en dos. El atributo para eso se va a basar si algo está bueno o si algo está malo. Y en base a ello vamos a trabajar los datos. Entonces, eso es lo que en sí significa 6 sigma, que cuando tengo 6 desviaciones estándar, yo voy a tener solamente 3,4 errores por cada millón de oportunidades. Y si trabajo más que todo con atributos, uso la fórmula que yo les había puesto en uno de los videos,
que es en el de métricas básicas. En ese está la fórmula para que ustedes puedan sacar cuál sería su nivel sigma si están trabajando desde este punto de vista. Entonces ahí pueden también sacar la información. A ver si me hace falta algo sobre esta introducción de estadística. Vamos a trabajar en dos vertientes. Hay algo que se llama población, que se llama muestra, y algo que se llama individuo. ¿Okay? Una población es un conjunto de cosas, pero puede ser que yo hable de la población de todo un día, todo está bien. Puedo decir que esté hablando de la población, pero de la semana también está bien, la población del mes también está bien. Depende de la cantidad de datos y depende cómo ustedes quieran trabajarlo. Pero población es como toda la información. La muestra es un pedacito de esta población que utilizo para revisar. Y el individuo es porque una muestra, antes se cree, muchas personas entienden como muestra como una unidad, pero esa unidad puede tener subunidades. Entonces aquí podemos estar hablando de todas las personas que trabajan en Align, Entonces, aquí hay varios grupos de trabajo y escogen que van a tomar este grupo de trabajo. Entonces, ya tienen este grupo de trabajo, pero este grupo de trabajo está compuesto por varios CAD designers que están trabajando. Entonces, hay una población que son todas las personas que trabajan en sus diferentes grupos, toman solamente un grupo y ese grupo está compuesto por diferentes individuos. Para esta parte no existe como específica matemática o estadística, para esto sí. Población se representa con una N mayúscula y muestra con una N minúscula. Es importante que consideren cada uno de esos pequeños cambios porque dependiendo de la información que venga, va a cambiar una pregunta o una pregunta puede cambiar. Pueden decir, queremos saber cuánto es lo que se sale de tal punto, digamos, tenemos la curva de Gauss, queremos saber cuál es el porcentaje que está aquí malo, entonces pueden preguntar, si tenemos N como 300, ¿cuál sería el nivel, cuál sería en este caso sería, ¿cuál sería el alfa? Entonces el alfa sería el porcentaje que está afuera, luego vamos a ver qué significa alfa y demás, pero lo que quiero decirles es que como tiene esto de acá, tenemos esta población, tenemos la información, sabríamos que tenemos que utilizar una fórmula regular y no una forma transformada. Entonces, el hecho de conocer si está hablando de una N o una M me va a ayudar también a discernir qué fórmula voy a trabajar. Esto lo van a entender muy bien después. Ahorita solamente es una introducción sobre por qué hay que poner atención en eso. El promedio aquí de la población se representa con una M, que se dice mu, pero con que vean que es una M está más que suficiente. En esta está con X barra. Ahora, sigue la desviación estándar. Aquí es con este símbolo. Cuando hablamos de la muestra, es con este, con una S. Y hay algo que se llama moda, que es el dato que más se repite, y mediana, que es el punto central. Esto se comparte la nomenclatura tanto para la población como para las muestras. Entonces ahí no va a cambiar. Y existe algo que se llama varianza. La varianza es solamente elevable al cuadrado los datos de la desviación estándar y ya sea por población o por muestra. Entonces esa es la terminología que casi que vamos a utilizar, esas son las bases de terminología que vamos a utilizar para todo el curso. Aprendiendo esta parte de terminología es adelantar mucho en qué significa cada cosa, porque más adelante vamos a ver fórmulas específicas para cada uno de ellos y cada uno se va a mover de una manera distinta. Entonces, esta es como la parte estadística que estamos viendo. En los videos que les pedí que vieran, les pedí que vieran las partes de cómo iniciar el proyecto para que entendieran cómo iniciábamos y la parte de estadística básica para que empezáramos a caminar con estas partes.
de esta parte de estadística básica que tuvieron que haber visto. ¿Cómo les fue y qué tienen preguntas sobre esta información? Yo sí tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es la diferencia entre efectos por unidad y efectos por oportunidad? Si hay alguna diferencia y cuándo se usa uno o el otro. ¿Ok? Efectos por unidad. Digamos que nosotros tenemos este cuadrito. ¿Y en dónde puede salir defectuoso este cuadrito? Puede salir aquí, aquí, aquí o aquí. Entonces, ¿cuántos defectos puede tener por unidad? Quiere decir que tiene 4. Pero se traduce también a decir que tiene 4 oportunidades. Entonces, defectos por unidad, lo único que está diciendo es la cantidad de defectos que una unidad puede tener. Defectos por oportunidad quiere decir que de cuántas oportunidades tiene, cuántos falló. Entonces, aquí tiene 4 oportunidades de fallar, pero tal vez solamente falló en 1. Digamos, en el caso de ustedes, tienen como, estoy muy malo dibujando, pero supongamos que es los aligners de ustedes y que cada bloquecito sea una posible oportunidad de defecto. Entonces, puede ser que tengan aquí, ¿cuántos tendrían? Tendríamos 8 posibles defectos por unidad o 8 oportunidades. Pero puede ser que solamente hayan tenido uno de todas las oportunidades. Entonces, la oportunidad es casi que lo mismo. Los defectos por unidad es simplemente la cantidad de defectos que puede tener una unidad o la cantidad de defectos que ya se encontró en una unidad. Las oportunidades es en sí cuántas veces tiene la oportunidad de fallar algo. Entonces, en este caso, yo podría decir, aquí, defectos por la unidad, solamente falló 1. Pero ¿cuántas oportunidades tenía para fallar? Tenía 4 oportunidades para fallar. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno te contabiliza cuántos encontraste y otro te contabiliza cuántos podías haber tenido. Creo que esa es la forma más fácil de haberlo dicho desde el inicio. ¿Eso queda claro? Sí, todo bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Si no hay, entonces me paso ahorita al compu para decirles cuáles son los siguientes videos. Ahorita ya vamos a empezar con la parte estadística. Van a ocupar la calculadora, van a ocupar las tablas que vimos y esto lo vamos a ver un poquito más despacio, no les voy a tirar tantos videos, tal vez ustedes dijeron para esta parte, bueno, nos fuimos con un montón de videos, para el resto seguro nos vamos a ir así, nos vamos a ir rápidos. En algunos casos les voy a poner solamente 2, 3 videos porque es muy pesado la información y la idea es que lo aprendan bien. Entonces, denme modo para la compu para decirles cuáles serían los que vamos a ver para la siguiente semana. Para esta semana ya tenemos visto toda la parte principal, que es la parte de definición, y ya vimos toda la información que teníamos que ver. Ahora seguimos con la parte de medición, recordando que la medición es como una fotografía de lo que está sucediendo. Recuerden, en definición, realmente agarramos el problema que vamos a trabajar y se lo presentamos al jefe. Digamos, mire jefe, eso es lo que quiero hacer. En medición, que es el que vamos a movernos ahorita, es una foto de lo que está sucediendo. ¿Cómo quiero, no sé, cómo quiero mi helado de chocolate? ¿Cómo lo vi en televisión? Es la fotografía de lo que estoy buscando. No hay decisiones, no hay nada. Solamente una foto de lo que sucede en ese momento. Es como, por ejemplo, para operarse una cordal, no sé si es que hay odontólogos o algo así en esta llamada, no estoy seguro. Si uno quiere operarse una cordal, ¿qué es lo primero que le van a pedir a uno? Una panorámica para ver cómo están todos los dientes. Es exactamente lo mismo en medición, es sacar la panorámica. Antes de tomar decisión, ¿cómo voy a sacar la cordal? Yo necesito ver cómo se ve el diente.
Entonces, esa misma fotografía, esa misma idea es la que hacemos en medición, solamente una visualización. Y digamos, el hecho de hacer la acción de sacar la fotografía panorámica es la acción de medición. O sea, cuando uno saca esa fotografía, acaso, o esa radiografía, acaso se está tomando una decisión en base a ella. No, uno nada más fue, se sentó, esperó, lo pasaron, le sacaron la radiografía, salió con eso debajo del hombro. Pero no tomó ninguna decisión, no hizo absolutamente nada. Es lo mismo con la medición, solamente sacamos esa radiografía, esa fotografía que ocupamos del proceso. Nos movemos para análisis, para que no quede eso perdido. En análisis es donde, digamos, en este caso, el odontólogo tomaría la radiografía y ya diría, ah, mira, esto es lo que tenemos que hacer y así es como tenemos que trabajar. Eso es lo que hacemos en análisis. Digamos que la parte de la mejora es cuando ya se hace la operación para extraer la cordal y la parte de control es nada más como el postoperatorio, por así decirlo. Entonces, lo podemos ver de esa forma. Ahorita nos vamos a mover a sacar esta fotografía del procedimiento y es lo que les tiene que quedar claro. Todo lo que vamos a ver ahorita va a ser fotografía. Entonces, me paso a la computadora para decirles cuáles serían los siguientes videos que hablaremos la próxima semana. Entonces, puedes conectar acá y ya me paso por la compu. ¿Me escuchan? Sí. Ok, gracias. Segundo para abrir la información. Uno, dos, tres, cuatro. Segundos, nada más viendo. Por el tiempo que tenemos. Ok, del que quedaron, o sea, el video, el último video que ustedes vieron, hasta, y para quien no lo haya visto, entonces desde el principio, digamos, hasta un video que se llama 1.5 visual. Hasta ese es el video que van a ver. Todavía, o sea, el del 1.5 es matemático, digamos, un toquecillo complicado, pero no tanto. Entonces, lo que sería, van a estar viendo para los datos, mapeo de procesos, SciPox, Spaghettis, Value Stream Mapping, que son las fotografías básicas, y luego van a llegar hasta el 1.5 visual. Ese sería el que tienen, hasta el último dato que tienen que ver. Son pocos videos, de nuevo, en esta parte. Igual van a ser poquitos porque ya después del 1.5 es un toquecito pesado, no se los niego. Es rápido, pero es pesado en su entendimiento. Entonces, no quiero meterles todavía más cosas más pesadas. Prefiero que entiendan bien la unidad del 1.5.
Y continuaremos entonces para la próxima semana hasta ese. ¿Alguna duda por el momento? André, en mi caso no he logrado accesar ahí. Pude ver los videos porque me pasaron los links. Yo te mandé un correo por aquello ahí para que me ayudes con el acceso. ¿En serio? ¿Cuándo me mandaste el correo? No lo he visto. Hoy en la mañana. Ah, ok. Está bien, voy a revisarlo para arreglarte eso. Solamente... Sí, porque como te digo, ahí sí pude verlos porque me pasaron los links, pero para ojalá ya no estar dejar de molestar a mis compañeros. Ok, está bien. Voy a arreglarlo de una vez y ya te mando, ya te respondo el correo. No he revisado el correo hoy. Listo, pura vida. Bueno, ¿alguna otra consulta? Andrei, son 13 videos en total. Los que hay que ver para la otra semana. Dame un segundo para ver. A ver. Un segundito. Ujú. No les comparto porque esta compu que tengo ahorita no es la mía, entonces está muy lerda y no, si comparto no se abre la página. Según mis cálculos, sí, serían 13. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mí me aparecen 12. Incluyendo el 1.5. Sí, incluyendo. Entonces sí son 13. Ok, entonces fue que me salté uno cuando estaba contando. Ok, sí, igual ahorita reviso que todos los videos están en orden, pero que yo sepa todo está correcto. Nunca nadie me ha dicho que hay un error con eso. Sí, entonces sería hasta ese punto, hasta el 1.5. Y ya la otra semana empezamos a hablar de eso. Ese video del 1.5 ya empieza a hablar un poco más de la curva de Gauss. Y la base estadística va a ser como el hincapié para empezar con todo eso. Base estadística descriptiva. Sí, entonces serían esos 13 videos. Simplemente tendrían que verlos para la otra semana. No, algunos son súper rápidos. Por ejemplo, los de Value Stream Mapping son 5 minutos cada uno. Entonces no piensen que van a durar un montón por cada video, pero sí tienen que sacar el rato como para sentarse. ¿Alguna pregunta o algo antes de cerrar la llamada de hoy? Ok, si todos estamos bien, entonces les agradezco muchísimo el tiempo y nos vemos la otra semana. Muchísimas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias, buenas Gracias. tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias.